Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ACL.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Bueno, pues en la primera hora vamos a hablar con un analista político que nos trae, pues la verdad, unos escenarios muy interesantes del gobierno de la Ciudad de México. Ya prácticamente siete meses de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Y la segunda hora vamos a hablar con algunos industriales de Vallejo y también de la zona de Azcapotzalco. Así que quédese con nosotros, vías de comunicación, @Miguel Munoz News, y también vamos a estar en @ASTL_TV completamente en vivo, www.astl.tv. Bueno, me da mucho gusto saludar nuevamente, aquí ya es de casa también, el maestro Guillermo Torres Quirós. Memo, ¿cómo estás? Bien, mi estimado Miguel, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Memo, pues vamos a entrar en materia. Estamos, ¿qué? 7 meses ya, prácticamente. 7 meses ya estamos pues digamos, los primeros meses del arranque de esta administración capitalina. Muy bien, a ver, antes de arrancar lo que es propiamente la carnita, bueno, yo diría que tú traes un gran filete, ¿no?, de información. ¿Cómo si podemos comparar el gobierno capitalino antes de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y ahora, ¿cómo lo ves? O sea, ¿hay una diferencia clara? Pues mira, la verdad es que no hemos visto todavía un tema de una gran transformación, porque todavía es muy temprano para dar un diagnóstico ya determinante de comparativo. Sí hay algunos indicadores, principalmente el tema seguridad, que sí brincan con los de la administración pasada. Y si uno los compara con administraciones anteriores, hay que recordar que la Ciudad de México lleva a la izquierda gobernando prácticamente más de 20 años, pues sí uno puede encontrar pues más que diferencias, semejanzas en muchas de las formas de la administración, es decir, el manejo de programas de gobierno, programas asistencialistas, que son la columna vertebral de la administración, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Tal vez a lo mejor estamos viendo el intento de hacer un gobierno digital, estamos viendo el esfuerzo de una dinámica de participación distinta o queriendo un poco involucrar más a la población, pero de ahí, salvo esos puntos, no vemos un gran cambio, un escenario totalmente distinto, pero sí una narrativa que trata de romper con el pasado, que no es único de Claudia Sheinbaum, también es del presidente López Obrador. Fíjate que recordando un poco lo que bien dices tú, las administraciones de izquierda desde 1997, bueno, pues en este andar nos encontramos también ya una mujer que fue en su momento Rosario Robles Berlanga, que sustituyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y en aquel entonces, bueno, recordamos que, bueno, pues Rosario Robles, bueno, pues para todo, ¿no? Su dios, pues era el ingeniero, ¿no? Claro. Y ahora de la doctora, pues es López Obrador. La diferencia entre una y otra, me parece que, sin ser yo experto en la materia, me parece que era el carisma que tenía, a lo mejor hasta sonriente, más amable, más afable, en algunas cosas hasta mediática, era más mediática Rosario Robles, a diferencia de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves tú ese asunto? Pues yo creo que le acabas de dar efectivamente al clavo. Sí encontramos una Claudia Sheinbaum que no tiene ese carisma y esa esencia de política tradicional, ¿no? Pareciera, y es un poco de las conclusiones de estos meses, que Claudia Sheinbaum se ha manejado muy bajo perfil. Yo diría que ha sido muy gris, y lo menciono porque, por ejemplo, Rosario Robles hizo una gran inversión en medios de comunicación, en la imagen, construirse una imagen que la convirtió en una figura de la política. Cuando entra Rosario Robles como jefa de gobierno interina,
pues no era conocida por la población, terminó siendo conocida por la población porque hubo una gran inversión en publicidad gubernamental. Claudia Sheinbaum maneja un perfil bajo, mi teoría es cuidándose para el 2024, cuidándose de forma excesiva, cosa que puede ser también un error si ella tiene la aspiración del 24 presidencial, porque pues si no haces acciones, pues la gente tampoco te va a ubicar, tampoco te va a reconocer y no vas a convertirte en, o no vas a generar un proyecto que sea atractivo para la población. Creo que aquí Claudia Sheinbaum tampoco le ayuda esa falta de carisma, tampoco le ayuda el tratar de estar muy ubicada a pues al presidente de la República, ¿no? Que también es un fenómeno que por primera vez estamos viendo, el fenómeno de un jefe de gobierno que también es del mismo partido que el presidente de la República. Eso no lo habíamos vivido. Entonces, pues siempre había un estilo de antagonismo natural, ¿no? Entre el jefe de gobierno y el presidente, y ahora no lo encontramos. ¿Por qué? Porque son del mismo equipo, e incluso, es más, el papel del presidente ha sido de defensor de Claudia Sheinbaum. En este episodio... Exagerado, ¿no? Exagerado, grito de no está sola, que dio ahí en la explanada de la elección de la alcaldía de Gustavo Madero. Recordemos esos apoyos que ha hecho el propio López Obrador, que también a mi juicio han sido bastante excesivos, como de un padre que cuida a la hija de forma excesiva, ¿no? Sobreprotege por ahí. Oye, también otro punto importante que hemos visto en la administración, hablando en términos generales. Se ve una jefa de gobierno, no sé tú cómo lo veas, insegura. Sí, yo diría que vemos una jefa de gobierno que no está siendo lo suficientemente convincente, digamos, que vea una figura de alguien que tiene el control de las cosas, ¿no? Si tú haces una revisión de todas las conferencias de prensa, porque también hace su mañanera, claro, sí. nunca va sola. Así siempre cierto, está sí. acompañada de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de gobierno, o de Jesús Horta, o de Ernestina Godoy, o de Almudena Osejo, o siempre está acompañada. Sí, es raro ver a Claudia Sheinbaum sola, salvo las imágenes de cuando va en el metro en la mañana, ¿no? Ah, sí. Ahí va sola, ¿no? Pero sí pareciera que, a diferencia, por ejemplo, López Obrador, que le gusta, aunque a veces están ahí invitados, pues él es el único que habla, es el protagonista. Sí. Y aquí Claudia Sheinbaum sí pareciera que tiene esa inseguridad. Hay que recordar una cosa, aunque Claudia Sheinbaum tiene una trayectoria política y ha estado en la administración pública y fue alcaldesa de Tlalpan, pues no es su fuerte la parte de la acción política, ¿no? Así, digamos que ella ha sido más voy a decirlo así, un soldado de los observadores. Sí. Oye, recordando un poquito de lo que ha pasado a lo largo del tiempo aquí en la Ciudad de México, la última administración, en que había una paridad en cuanto a el departamento del Distrito Federal y la presidencia de la República, fue cuando estaba Óscar Espinosa Villarreal, Correcto, ¿no? fue el último. Podemos decir que de esa administración de Espinosa Villarreal de la Ciudad de México a la actual de Claudia Sheinbaum es como si volviéramos al famoso departamento del Distrito Federal, es decir, como su nombre lo dice, es un departamento más pues de la presidencia. Regresamos efectivamente a la época estamos viendo mucha semejanza al sistema político mexicano creado por el PRI hace muchos años. Es decir, en este caso, la jefa de gobierno efectivamente se convierte en una figura de regente, como un cargo más del gabinete, como si fuera un cargo más del gabinete, como también pasa con la presidencia Morena. Estamos regresando al PRI de hace años, donde pues eran todos miembros del gabinete, ¿sí? Era un puesto designado por el presidente. Claro, aquí hubo un proceso interno que fue muy cuestionado, recordemos la contienda interna con Ricardo Monreal, con Martí Batres, el desenlace en algunos momentos, en algunas horas Ricardo Monreal dejó de ser de Morena, y al final Claudia Sheinbaum termina siendo la candidata. Si gana de forma contundente, no tan contundente como a lo mejor se hubiera sido en otras circunstancias, es decir, obviamente gana por el efecto López Obrador y por la presencia propia de la estructura de Morena, pero no es la figura, ¿no? Sino es el imán que te atrae electores. Un poco lo que estamos viendo es el regreso a que termina siendo efectivamente una oficina más de la presidencia de la República, o del Poder Ejecutivo, por decirlo así.
Muy bien. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AZL.tv. Regreso. Astele.tv. Astele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AZL.tv. Tenemos al maestro Guillermo Torres Quirós. Nos va a platicar algunos puntos importantes a 7 meses del inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum al frente de la jefatura de gobierno capitalino. Bueno, Memo, ahora sí, a lo que te truje. Pues bueno, ¿qué podríamos hablar de Claudia Sheinbaum y de este arranque? Pues hay un tema que es el tema de la inseguridad, que es el tema que está preocupando. Las principales encuestas que se hicieron de evaluación de esta administración, estamos hablando de El Financiero, El Universal, Maps y Collar,
hicieron pues respectivas encuestas para ver cómo le iba a Claudia Sheinbaum y sí encontramos una baja importante, una aprobación aproximadamente entre el 40 y 50%, que no es mala, es decir, no es una mala aprobación, pero tampoco es, si uno lo compara con la calificación que tiene el presidente, pues está al mismo nivel. Y las tres coinciden en un 70%, la gente considera que la inseguridad se ha incrementado y lo considera como el principal problema que está dándose en la ciudad. Hay datos interesantes, datos del sistema del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que son datos oficiales que proporciona el gobierno federal, en los cuales habla que en la Ciudad de México en el mes de mayo tuvimos 27,000 delitos, incidencia delictiva, y que en el caso del acumulado que llevamos en 2019, estamos hablando de 130,000 delitos. Tú me dirás, bueno, ¿qué tanto es esto? ¿Alto o no es alto? Bueno, pues a ver, la Ciudad de México tiene casi 9 millones de habitantes, el Estado de México tiene 16 millones, el Estado de México tiene un índice delictivo en el acumulado de 137,000 delitos y la Ciudad de México de 130,000. Así, con la mitad de población, estamos 7,000 abajo del Estado de México en incidencia delictiva. Normalmente la incidencia delictiva lo que mide son los delitos de alto impacto, los homicidios, los secuestros, los asaltos a mano armada, y en estos casos, bueno, en el caso de homicidio doloso, pues sí vemos un aumento que va entre el 400 y el 500% de comparativo con la administración anterior, e incluso si lo comparamos con administraciones todavía, con los meses de mayo, por ejemplo, de la admisión de toda la admisión de Miguel Ángel Mancera, ¿no? ¿Qué otra cosa también encontramos de estos primeros meses de Claudia Sheinbaum? Bueno, pues un intento de lanzar algunos proyectos que considera pueden ser bandera. Yo mencionaba en el corte anterior esta dinámica que se ha hecho de generar pues un gobierno digital. Tenemos Alameda Central, que es la aplicación del gobierno. Está el proyecto de Hola Victoria, que es para poder estar en contacto con las cuentas de redes sociales oficiales de la autoridad. Encontramos el programa de los famosos cuadrantes, que es esto que se dividió la Ciudad de México en espacios, en cuadrantes muy determinados, y bueno, en este caso se hizo esta división para tener una cercanía entre los policías y los ciudadanos. Encontramos el proyecto de Plaza Pública, que son esos proyectos donde se quiere tener un acercamiento de la jefa de gobierno con la población. También está el proyecto de los famosos pilares, que son estos centros comunitarios. No es una novedad, solamente que pues, se quiere aumentar y a final de cuentas que sean centros de integración cultural de la ciudad. Entonces, vemos esos esfuerzos por parte de la autoridad capitalina. Sin embargo, lo que sí hemos encontrado es que hay ciertos temas en los cuales la jefa de gobierno pues ha decepcionado en esos primeros meses. Yo te diría 5 puntos que considero son importantes, aparte del tema de seguridad pública y de todo este aumento. Segundo ha sido la crisis ambiental. Hay que recordar que apenas hace unos meses vivimos prácticamente unos días en los cuales hubo contingencia ambiental por el número de cantidad de IMECAS que se estaba dando en la ciudad, y lo que hubiéramos esperado por parte de la autoridad era pues una respuesta más agresiva para esta contaminación, y más proveniente de una gente que fue secretaria del Medio Ambiente, sí, claro, que se consideraba una secretaria del Medio Ambiente exitosa con López Obrador, y que pues incluso fue muy crítica. Yo recuerdo la misión de Mancera haciendo burla de que se necesitaba al dios Tlaloc, ¿no?, para limpiar la contaminación, y bueno, ella también tuvo que pedir al dios Tlaloc la limpieza de la ciudad, entonces... Y que se le revierte. Y se le revierte después con un exceso de inundación. Entonces, pues, sí, todo el tema ambiental y demás es un tema que creo que no ha sabido atender y que sí preocupa porque, bueno, es alguien que tiene experiencia en esa materia. Y además, y sabe mucho. Sabe. Aparte, es una doctora en física que, en teoría, las políticas públicas en materia ambiental eran su fuerte. Otro tema, el tema de la movilidad. Es una necesidad la generación de más y mejor transporte público. La verdad es que está totalmente rebasado por ejemplo, el metro. Es urgente la necesidad de creación de más líneas del Metrobús, de más transporte público
que obligue a los capitalinos a no tener que utilizar el automóvil. Y pues esto hay que comentarle esta polémica que se dio entre el tema taxistas, Uber, Cabify, Bits, Didis, etcétera, ¿no? La utilización de esas aplicaciones que pues lo que tienen es que son más seguras, esa es una realidad, son mucho más seguras que el taxi tradicional, pero bueno, esto ha generado una polémica, esto ha generado protestas, y lo que es un hecho es que cada vez es más complicado el poderse transportar en la ciudad. Y lo que se ha anunciado de posibles acciones para revertir esto, pues tampoco van a ser las más populares. Es decir, esto de que no puedan circular coches con una sola persona, el tema de carriles especiales para los coches que van con más gente, todo eso son cuestiones que se tendrán que ir discutiendo, la creación de más vías para las bicicletas, etcétera. Bueno, entonces ese es uno de los, yo diría, el tercer tema importante de esta administración. El cuarto tema central de crisis ha sido la falta de atención en momentos específicos, yo diría, esos momentos que suelen ser los más complicados en algún momento de una administración, ¿no? Sí, los momentos de gran crisis. Hubo dos momentos de crisis, que fue el caso Ronquillo y el caso de Leonardo Avendaño, estos dos jóvenes universitarios que mueren asesinados, y fue la falta de, digamos, de operación por parte del área de comunicación y de la propia área de impartición de justicia, que hubo, pues, digamos, contradicciones y hubo pifias. A esto hay que sumarle el terrible caso de esta señora que muere por una falta de atención en el metro. Es decir, a lo que voy es, los momentos de crisis de comunicación no los ha sabido atender el gobierno de Claudia Sheinbaum, y esto pues genera todavía peor expectativa y genera peores condiciones, y siempre hay que recordar que la ciudadanía, y más la de la Ciudad de México, está muy sujeta a lo que va pasando en el momento, ¿no? Así es, siempre está muy informada del día a día, y sí, entonces está en esa parte. La inmediatez, ¿no? La inmediatez, la prontitud. Entonces, si no se resuelve algo rápido, entonces eso obliga a la autoridad a empezar a cometer más errores todavía. Entonces, digamos que esa es otra de las fallas. Y por último, digamos, resumiendo, es algo que decía yo al principio, ha sido opaca, no ha tomado un liderazgo, no ha tomado la batuta como una figura que puede ser una figura con alcance nacional. Sí, ha sido, digamos, muy parca, y esa falta de protagonismo pues también se atribuye a, así pareciera, un descontrol en el Congreso de la Ciudad de México, donde a pesar de que Morena tiene la mayoría, pues no está teniendo todo el consenso de los grupos al interior de Morena, ¿no? A eso hay que aumentarle los Jesús Martín del Campo, ¿no? Ayer mentando madres a los diputados. Entonces, pero lo que voy es, esa falta de liderazgo se ve, se nota, y yo creo que es uno de los 5 puntos importantes a mencionar. Entonces, repitiendo, es movilidad, es inseguridad, el tema climático, las crisis en el tema de comunicación y esta falta de liderazgo de la jefa de gobierno. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público con el maestro Guillermo Torres Quirós. Regreso.
Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de acl.tv, platicando con el maestro Guillermo Torres Quirós acerca de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, Guillermo, otro punto importante que a mí me gustaría platicar contigo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué está pasando esto? Doy un poquito de contexto de la pregunta. A ver, la doctora Claudia ganó por una amplia mayoría aquí en la Ciudad de México y hay que reconocérselo. Tiene mayoría en el Congreso de la Ciudad de México de su partido Morena y de la coalición. Juntos haremos historia, junto con el PT y bueno, lo que quedó de Encuentro Social y de los mercenarios que se fueron, ¿no? De otros partidos, ¿no? Que se le fueron uniendo. Ganaron la presidencia de la República, es decir, tiene, después de lo que habíamos dicho, después de Óscar Espinosa Villarreal, que tenía contacto directo con su amigo el presidente de la República, por lo menos así se veía, pues ahora está pasando exactamente lo mismo. Es decir, tiene el apoyo federal, tiene el apoyo del Congreso, tiene mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados. Pues entonces, ¿qué está pasando? Porque digo, tienes todo, o sea, como que siento que no debería tener pretexto, no para llevar una administración perfecta, porque no hay una administración perfecta, Claro. pero sí por lo menos para tener las bases para ir construyendo. Y me da la impresión, inclusive en los hechos, es una apreciación personal, siento como si fuera hasta de oposición y fuera minoría en los hechos que nos está presentando y los resultados que vimos desde mayo. Fíjate que es interesante lo que mencionas, Miguel. Claudia Sheinbaum, efectivamente, pues no hay duda de que es la jefa de gobierno, ¿no? Sí, la jefa sí, de gobierno, la que fue electa por la población, la que tiene pues todo este apoyo, este respaldo. Pero aquí viene un punto importante, no está sola. Así como le dijo el observador, no está sola, no está sola. Es decir, Claudia Sheinbaum tiene que integrar su gobierno con cuotas, con grupos, con distintas comisiones, y esto siempre complica a los gobiernos, y más los gobiernos de izquierda, que tienen una característica interesante. Los gobiernos de izquierda suelen, sus integrantes estar en un constante conflicto, suelen unirse en los momentos de mayor dificultad. Lograron unirse con López Obrador en esta elección de 2018, pero no, ya en los hechos no. ¿Por qué pareciera que es de oposición? Bueno, porque no están acostumbrados a ser gobierno en esa magnitud. Sí en la ciudad, pero no en esa magnitud. Es decir, parte de la narrativa constante de los jefes de gobierno era el decir, yo hago mucha chamba, demostrar el trabajo, ¿no? Pero para, de alguna manera, estar en una constante
contraposición con el Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, si recordemos el caso Ebrard, por ejemplo, ¿no? Decía, yo como tengo controlado el tema de seguridad y el presidente Calderón trae un tema de una lucha contra el crimen organizado, ¿no? Entonces, siempre era un poco de compare, ¿no? Compárenos. Y ahora no. Entonces, híjole, eso dificulta. Luego, las cuotas de los grupos, que los grupos, hay que decirlo, aunque Morena tiene prohibida la conformación de corrientes por la experiencia del PRD, que pues las corrientes fueron los que lo destruyeron, en los hechos hay corrientes, hay grupos, hay intereses muy particulares. Porque obviamente habrá quien quiera la sucesión en el 2024 en la Ciudad de México, ¿no? Ya estará un Martí Batres luchando por la jefatura de gobierno, o habrá algún actor que se vaya posicionando para buscar este cargo. Entonces, y obviamente las gentes alrededor de Claudia Sheinbaum pues tienen intereses muy particulares. Y hay que decirlo, dentro del espectro de Claudia Sheinbaum ubicamos principalmente tres grandes bloques. Está el bloque, digamos, de la gente de Claudia Sheinbaum, que podemos llamar como los técnicos y académicos, que a su vez tienen una división, que son, por un lado, las cuotas de algunos grupos muy en particular que dieron el apoyo a la candidatura y incluso invirtieron. Y el otro son los grupos de académicos de amistad que tiene Claudia Sheinbaum con gente principalmente del sector académico, ¿no? Ahora, otro bloque es el bloque de los Marcelos, por llamarlo así, que son la gente que pues se hizo con Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard tuvo un papel importante en esta campaña, hay que decirlo. Marcelo Ebrard era parte del equipo del cuartel de guerra de Claudia Sheinbaum, entonces tiene una influencia importante, puso al sector de seguridad pública, tiene algunas posiciones, principalmente en algunas subsecretarías, donde tiene, digamos, margen de operación, y están ahí presentes, ¿no? Y del otro lado tenemos, digamos, por llamarlo así, los buenos puros, que a su vez tienen una cantidad de subdivisiones. Es decir, está la cota de Andrés López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, encargado de la estructura territorial de Morena, entonces tiene ahí pues también ciertas cuotas. Tenemos ahí en otro de los espacios a los bejaranos, los que históricamente eran la corriente izquierda democrática nacional, ahora pues están ahí. El que va a luchar contra la corrupción. El que va a luchar contra la corrupción, René Bejarano, que ese hijo decía, lo quiero ver. Tenemos también ahí dentro de ese paquete a gentes que eran partes de otras corrientes del PRD que están ahí incrustados. Entonces, pues es una gran mezcolanza. Entonces, un poco respondiendo a esta parte de por qué pasa mucho de esto, bueno, pues porque a veces la lucha del poder pues se vuelve más fuerte conforme va avanzando una administración, y por la lucha del poder y del poder económico, también eso hay que decirlo. Siempre es un botín importante el caso de un presupuesto tan grande como tiene la Ciudad de México, y que ahora que hay recortes presupuestales por todos lados, pues también les pega a la Ciudad de México. Y también hay que decir, ¿no? La parte de las alcaldías. Tiene una mayoría de alcaldías Morena, y pues tiene las dos grandes nada más. O sea, tiene Iztapalapa, tiene Gustavo Amadero. Sí, tiene 11 alcaldías Morena. Y de esas 11 alcaldías, vale la pena mencionar, no todos están con la jefa de gobierno. A ver. Así, claro, a ver, algunos de estas son cuotas también de corrientes de caciques locales. Eso hay que decirlo. Mucho se criticó al PRD de estos binomios de matrimonios con poder o de familias con poder, ¿no? Los Lobo Arias, los Mesa Mateos, ¿no? En Iztacalco, los Anguiano en Iztapalapa, Eduardo Santillán y compañía en Álvaro Obregón, así eran los típicos caciques, todo. Y bueno, estamos regresando al mismito esquema, ¿no? Ahora es Chiguil y Beatriz, ¿no? En Gustavo Amadero, y ¿no? Clara Brugada en Iztapalapa, y vemos este fenómeno de caciques. Y entonces, los caciques, pues no siempre, es una cosa interesante, no están alineados a la jefa de gobierno porque llegaron ahí por el reparto de cuotas. Es decir, en una dinámica, una Ciudad de México que aparte siempre ha sido de izquierda, en los últimos años, ha sido de izquierda, pues el reparto del botín, al haber muchos tiradores, pues tiene que ser más precisa, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que suelen ser los gobernadores en muchos estados, de que son los dueños, digamos, de todo, aquí, pues pareciera que no es así. Y aquí tendremos que ver la habilidad que tendría que tener la jefa de gobierno para hacerlo. Voy a poner un caso concreto. Cuando López Obrador arrancó su presidencia, su jefatura de gobierno, no tenía el control de los alcaldes
y terminó teniendo a los 16 jefes delegacionales, incluso a los de oposición, un poco alineados a él. Marcelo Ebrard fue el mismo caso. Ahora, Mancera también fue en gran parte, también cumplió esa parte. Aquí es la habilidad política que tiene que tener la jefa de gobierno. Híjole, se está poniendo interesante. Vamos a la siguiente pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público con Guillermo Torres Quirós. Regreso. Astele.tv. Astele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo, tengo 2 años de conocer a Julio, sé que Julio es todo un profesional, me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv, platicando con el maestro Guillermo Torres Quirós acerca de algunos puntos importantes de a 7 meses de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos ya en los últimos minutos, pero sí ya digamos entrando un poquito más allá de los 15 minutos que nos queden de programa.
Bueno, hay algunos puntos que sí me gustaría tocar. Las alcaldías, sin lugar a dudas, son parte importante del gobierno capitalino. Es decir, pues para ver cómo está todo el territorio, cómo está dividido. Y ya platicaste, son 11 alcaldías, ¿no? Las que tiene Morena. Que tiene Morena. Bueno, resulta que en las alcaldías pues hace falta recurso. No está llegando el recurso para que puedan operar. Pues no solamente estamos hablando de las de oposición, no, cualquiera pudiera pensar que las alcaldías de Morena pues son las que tienen pues, a manos llenas el recurso. Resulta que no. ¿Qué pasa? Bueno, estamos viendo un fenómeno que es un fenómeno nacional, Ajá. que es la falta de recursos públicos en todo tipo de las administraciones de los 3 órdenes de gobierno. ¿Sí? Encontramos en los municipios, en los estados, en la federación, pues la falta de recursos porque se hicieron grandes recortes para cumplir con los programas sociales. Estos efectos caen efectivamente en el tema de las alcaldías, que aparte hay que decirlo, hay un tema que tiene que ver con esta nueva constitución de la Ciudad de México, con una armonización que se tiene que hacer con la creación de los concejales que no tienen sueldo, por ejemplo, no tienen margen de operación, y las alcaldías pues lo están recibiendo. Los presupuestos de algunas de las alcaldías de la Ciudad de México pues son presupuestos de un estado de la República Mexicana, Sí. por su capacidad, por su tamaño, por la población, ¿no? El caso de Iztapalapa, el caso de Gustavo Madero, Álvaro Obregón, que son lugares con una gran población, y bueno, pues no es una responsabilidad absoluta de Claudio Sheinbaum, es una responsabilidad de la administración federal, Uh-huh. que ha hecho estos recortes y no ha caído ese recurso. Pero, a ver, una ciudad y unas alcaldías acostumbradas a tener la llave abierta, incluso con gobiernos ejecutivos de oposición, en los que ellos sean oposición, Uh-huh. pues nunca se le cerró la llave a la Ciudad de México. Si tú revisas los presupuestos y revisas la historia política administrativa, nunca se le cerraba la llave a la Ciudad de México. Nunca. Aunque se odiara al observador, siempre se le abría la puerta, siempre se le abría la llave. ¿Por qué? Porque pues la Ciudad de México representa muchísimo, Claro. Tiene Es una, el foco nacional. el foco. Entonces Ajá. tú pues siempre dabas el recurso, dabas esa apertura porque pues, necesitabas de alguna manera la operación, ¿no? Imagínate, deja de operar la ciudad, esto se vuelve loco. Por eso una inundación, si no se controla, se vuelve loco la ciudad. En el tema de los recursos, pues siempre algo como muy constante, algo y ahora ya no. Entonces esto complica porque muchas alcaldías, muchos alcaldes, su dinámica de administración, más que la aplicación de las cuestiones fundamentales, es decir, recoger basura, ver los alumbrados, etcétera, los recursos los daban para repartirse a la población, ¿no? Para programas sociales y repartir ellos sus útiles escolares, sus juguetes, sus electrodomésticos el día de las madres, para estar haciendo campaña permanente. Y ahora que no es ese recurso, pues los complicas porque estábamos acostumbrados a ver eso en la ciudad, en las alcaldías. Híjole. Bueno, Memo, ¿qué podemos esperar de... Ya vivimos 7 meses, ¿qué podemos esperar por lo menos de aquí a los próximos 7 meses? Pues mira, ¿Qué se ve? ya anunció la jefa de gobierno un cambio de las políticas de seguridad. Ajá. Vamos a ver si tiene algún efecto o no. Lo que es un hecho es de que llegó el crimen organizado a la Ciudad de México de manera más agresiva, Ajá. como estaba antes, y esto pues no se combate con más policías, se combate con inteligencia, se combate con políticas públicas que tendrán efectos a mediano y largo plazo. Eso no es una tarea sencilla. Entonces, ¿qué esperamos? Que la inseguridad pueda seguir en aumento en la Ciudad de México, en lo que se acomoda si es que es exitoso este programa por parte de la autoridad. Segundo, vamos a empezar a ver cada vez esta lucha por el poder de los distintos grupos y corrientes por tener el control político de la ciudad. El que tenga la Ciudad de México pues sabe que se puede llevar un botín importante por recursos, por impacto en lo que representa la ciudad. Entonces, seguiremos viendo esta lucha. Yo creo que es una lucha de los grupos que no solamente es exclusiva de la Ciudad de México, lo estamos viendo a nivel nacional. El presidente yo creo que cometió un grave error al iniciar una sucesión adelantada, y esto pues pone una competencia a distintos actores que bueno, ya desde ahorita están dándose patadas por abajo de la mesa. Noroña, ¿no? Ya Noroña ya anunció, Sí, ¿no? sí. Su intención.
Pero bueno, hay otros que no lo han anunciado, pero sabemos, la propia Claudia Sheinbaum, el propio Marcelo Ebrard, podríamos hablar Monreal. de Monreal, obviamente, e incluso yo no descarto a Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? La esposa del presidente, como una candidata presidencial. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses, y vamos a ver también en los siguientes meses los efectos de la falta de recursos económicos en la administración. Me refiero a lo que está viendo hoy en día de escasez, por ejemplo, de medicamentos. Me refiero a la falta de equipamiento y de operación desde el que se hacen los encharcamientos, ¿no? Todo el proceso de desasolve, toda esta maquinaria que se necesita usar, de pavimentación, etcétera. Vamos a ver, ante la falta de recursos, que eso no se va a dar, porque los recursos están destinados a los programas sociales. Interesante. Bueno, a ver, rápidamente, la oposición. ¿Cómo está la oposición aquí en la Ciudad de México? ¿Hay realmente un partido, un líder opositor, una figura capitalina que pueda hacerle frente, es decir, que le pueda ser contestatario a las políticas de la doctora Claudia Sheinbaum? Porque finalmente esto también es política. Claro, pues mira, yo no estoy viendo por el momento a ninguna de las fuerzas de oposición haciendo una acción en ese sentido. Ajá. Hay que decirlo, Morena tiene aliados en el Congreso a el PT y el PES, y tiene a el Partido Verde, y un poco el PRI en algunas de las acciones del Congreso se ha ido con el Morena. El PRI, que vive una gran crisis existencial a nivel nacional en su proceso de designación. Bueno, si hay un amigo decía, si el PRI es malo, el PRI de la Ciudad de México es más malo, ¿no? Sí, Sí. es un poco Buena descripción. es más malo. Entonces, por ejemplo, pues todavía siguen con sus figuras estilo Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? Que siguen alzándole el brazo al famoso Alito y haciendo presencia política, salvo Coajimalpa, que es su bastión, no tiene mayor efecto en la ciudad, y yo los veo más alineados al gobierno de la Ciudad de México. En el caso del PAN, yo sí veo una falta de capacidad operativa y de comunicación, que es una de sus grandes tablas de Aquiles, la falta de comunicación. El PAN se acostumbró en la administración pasada a ayudar a hacer cogobierno con el PRD, y yo creo que ahora está sufriendo las consecuencias de no tener estructura, no tener base social, no tener mecanismos de participación e integración con la sociedad. Y bueno, el PRD, ¿qué decir? El PRD yo creo que ya es un muerto, que está en la terapia intensiva, pasando ya a los últimos minutos, que se ha anunciado su transformación como organismo político. Lo que le queda en la ciudad pues es Coyoacán, Venustiano Carranza, le queda dos, tres liderazgos, ¿no? Pero ya no es el PRD que conocimos, que gobernó, es que a Lobo, por ejemplo. A mí me llama la atención que el coordinador de la bancada del PRD es Jorge Gaviño, que era el presidente de Nueva Alianza y que fue el director del Metro, pero vamos, no ni siquiera una figura histórica del PRD. Entonces, el PRD está a punto de morir. Yo creo que le queda tal vez en el 2021 un 3% de votación y se acabó. Y en el caso de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México no existe Movimiento Ciudadano. Entonces, pues no hay oposición. Ahora, esa es la posición partidista. Tendremos que ver otro tipo de oposición. Por ejemplo, las cámaras de comercio, los organismos empresariales, la iglesia, los actores de la sociedad civil. ¿La iglesia católica o la evangélica? Todas las iglesias. Todas las iglesias son actores protagónicos. Yo no veo a ninguno de esos haciendo un estilo de reflejo de frente a la admisión de Claudia Sheinbaum. No veo todavía, a lo mejor habrá uno que otro que alce la voz, pero todavía no veo esa gran capacidad de decir, de salir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cámaras de comercio y organismos empresariales, yo los veo muy alineados a la actual administración. Yo veo en el caso de la Iglesia Católica una prudencia por parte del cardenal Carlos Aguiar. De las iglesias evangélicas, bueno, están en el proceso nacional de acompañamiento al presidente con la cartilla moral. Entonces no vemos así algo que sea, que tú digas, una oposición organizada y contundente. No, llama la atención la protesta de los chalecos amarillos y anexas. Eso es lo que te iba a preguntar. Y anexas, pues sí tuvo su presencia. Si hay molestia de la población, me queda claro que sí hay.
¿Cómo se está organizando? Ese es el tema. No se está organizando o están haciendo esfuerzos, pero ¿Quién la está organizando? ¿No? ¿Quién? no hay una cabeza Ajá, clara, visible, ¿no? visible. Yo creo que, ojo, cuando se empieza a manejar los enojos, los odios y empiezan a dominar las inquietudes humanas, por llamarlo así, sobre las estrategias políticas, ojo, terminamos en momentos complicados. Joder, pues se está poniendo muy interesante lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Bueno, a ver, otro actor importante se me está escapando. Ah, bueno, ya hablamos de la manifestación. Nada más, a ver, para terminar este punto de la manifestación. Personajes como Dolores Padierna, bueno, pues obviamente se pitorreó de este tipo de marcha. Pero ¿eso qué nos habla? ¿Que le está preocupando o no? Por la forma. Yo creo que sí. O sea, Ajá. a ver, cuando tú eres gobierno y recibes una llamada telefónica de un ciudadano quejándose, te genera incomodidad. Una marcha así te genera incomodidad. La respuesta de tratar, o la habilidad es decir, híjole, para mí no tiene peso y entonces la hago chiquita. El solo hecho de hacer la mención es tomarla en cuenta. Y yo creo que eso es lo que sí, no estoy diciendo que están sintiendo pasos en la azotea y ya se acabó, no. Pero, pues son piquetes de alfiler, que ojo, los piquetes de alfiler cuando son muchos duelen más, entonces son peligrosos. Entonces, yo sí creo que en este caso muchos de estos actores se burlan, la minimizan, pero en el fondo, pues no les gusta que haya manifestaciones de rechazo al presidente. Sí, a ver, hay que acordarnos que ellos estaban acostumbrados a ser los únicos que tomaban las calles y hacían crítica de la autoridad. Claro. Ahora que ellos son autoridad, pues es muy difícil cuando ya no eres autoridad, cuando ya eres autoridad, de repente pues salirte por la tangente, no es tan fácil. Está interesante. Bueno, en un minuto, el asunto de la Policía Federal, las protestas, ¿es un foco rojo en la Ciudad de México o nacional? A ver, es un foco en la Ciudad de México porque aquí está concentrado la central de operaciones, ¿no? Lo que hemos dicho, la Ciudad de México tiene un peso importante porque es base de todo, ¿no? De todo de la federación. Entonces, obviamente al tener en el centro de Iztapalapa el mayor lugar de reclutamiento, pues claro que se convierte, a ver, esta parte de las principales avenidas, pues claro que se convierte en un problema. Y más cuando dijimos el problema de movilidad. Y aparte, a ver, la primera acción de Claudio Sheinbaum fue quitar el cuerpo de granaderos. Ya no tienes granaderos que te saquen a los policías. Aparte estamos hablando de policías federales. Estamos viendo algo inédito en la historia política reciente de este país. A la Policía Federal protestando. Lo que protesta la Policía Federal desde un punto de vista humano no está fuera de sentido. Sí, a ver, claro. si te daban antes un bono que te apoyaba económicamente ante las circunstancias y te daban ciertos sentidos, pues obviamente tienes derecho al pataleo. Y aparte lo estás haciendo de un maestro, que es el presidente de la República. Pues va a estar interesante lo que pase en próximos días. Otra vez, en un minutito, Memo, tu conclusión, porque ya nos tenemos que ir. Bueno, pues mi conclusión es, más que pedirle la renuncia a Claudio Sheinbaum, más que exigirle un juicio político a López Obrador, lo que tenemos que hacer es exigirles que trabajen por la ciudadanía, que se quiten de estos resquicios políticos, de esa dinámica de polarizar. Yo creo que es urgente el llamado a la unidad nacional y la unidad en la Ciudad de México, con la participación de todos los actores. Creo que ese es el punto principal. Si el país está unido, podemos salir adelante ante muchas adversidades, porque tenemos problemas internacionales que no están en nuestras manos. El caso de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, si no tenemos la capacidad de trabajar en conjunto, pues estamos en una situación bastante complicada como sociedad y como país. Memo, como siempre, muchas gracias y te estaremos esperando próximamente. Claro que sí, gracias a ti, Miguel. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, y gracias por supuesto a todos nuestros amigos que nos vieron y nos escucharon. Quédese aquí en astele.tv.
Astele.tv.